grabar. Ahora sí. Bueno, muy bien. A ver, muy buenas noches, jóvenes. Empezaremos, por favor, la clase de hoy. ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí está. Muy bien. Hemos visto ya un poco lo que es la parte teórica, ¿no es cierto?, de lo que son las acciones. Hemos estado viendo varios conceptos. Hemos visto, por ejemplo, los tipos de sociedades. Hemos visto qué documentos de constitución hay en las sociedades, por ende la bolsa de valores. Y estábamos analizando el tema de algunas características importantes de ciertas sociedades. Hemos empezado con el tema de la SRL, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, yo quisiera que siempre se quede con ustedes en la mente que una SRL está compuesta mínimamente por 2 socios y máximo por 25 socios. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan claro. Hemos hablado también de las asambleas ordinarias, así se llama en el ámbito de las SRLs, asambleas ordinarias. ¿Qué puntos se tratan, por ejemplo, en estas asambleas? También hemos visto qué es lo que se trata, por ejemplo, en una asamblea extraordinaria dentro de una SRL. ¿Ya? Y básicamente estábamos analizando lo que son las sociedades anónimas, ¿no es cierto? Hemos hablado de 2 características principales que corresponden al capital, el capital suscrito y el capital pagado, ¿no es cierto? Y prácticamente estábamos viendo ya, ¿no es cierto?, lo que son las clases de acciones. Y hemos dicho que hay 2 principalmente, ¿no es cierto?, que son las clases ordinarias y las acciones preferenciales, ¿no? Y terminábamos la anterior clase con un ejemplo, ¿no es cierto?, del vehículo, lo cual nos daba una idea de que cuando yo tengo acciones, prácticamente estoy hablando de 2 tipos de ingresos, ¿no? Uno, por la valorización que puede tener la acción independientemente, ¿no? Obviamente esto depende del desempeño de la empresa. Si la empresa le va muy bien, ¿no es cierto? Entonces esas acciones van a ser requeridas, esas acciones van a ser apetecidas por ciertas personas, ¿no es cierto? Las cuales van a querer incluso pagar más de lo que costaba en su momento, ¿no es cierto? Y ahí viene más o menos la ganancia por la venta de las acciones. Pero adicionalmente hemos añadido el concepto del dividendo, ¿no es cierto? Que es un ingreso adicional que se paga cada año, siempre y cuando se determine que se va a pagar, y eso se define justamente en la junta de accionistas, ¿no es cierto? Porque ahorita vamos a ver también esa parte administrativa que tiene prácticamente las acciones, ¿ya? Vayamos, a ver, continuaremos. Tal vez pueda repetir al final, vamos a ver cuántos son. Tal vez puedo repetir una vez más el tema de las acciones con el ejemplo para que quede claro y todos, bueno, pues no tengan ninguna duda. ¿Ya? A ver, vamos, continuaremos. Hemos visto los tipos de acciones. ¿Ya? Ahora veamos otra característica de las sociedades anónimas. Hemos visto la constitución del capital. Vamos a ver el nombre, ¿no es cierto? Como otra característica. Vamos a ponerlo aquí. Permítanme un ratito. Un teclado está en inglés, en español, mejor dicho. Vamos a ponerlo en inglés, ¿no? Vamos a ver la característica del nombre que tiene que tener una sociedad anónima, ¿no? Normalmente el nombre está vinculado, ¿no es cierto?, al giro de la sociedad. El giro de la sociedad es la actividad principal que esta empresa desarrolla, ¿no es cierto?, de lo que gana en realidad, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Otra característica. Hablaremos del número de miembros, ¿ya? Así como la SRL tenía un mínimo, ¿no es cierto?, de 2 personas por lo menos, socios, y máximo 25. Cuando hablamos de sociedades anónimas, estamos hablando de que mínimamente, ¿no? Mínimamente, vamos a poner, mínimamente deben ser, ¿sí?, 3 accionistas, ¿ya? Ese es lo que nos dice la ley y todo eso, ¿ya? Entonces, mínimamente tienen que ser 3 accionistas, ¿ya? Y no existe un máximo. Vamos a poner. Y no existe un máximo. ¿Por qué?
Hay una parte, no sé si se recuerdan, acá arriba vamos a ver, normalmente las acciones tienen un valor, aquí está, lo estoy marcando. Normalmente una acción, ¿sí? Tiene el valor de 100 bolivianos. ¿Se acuerdan cuando veíamos que se llama bonos? Normalmente los bonos eran de 10.000 bolivianos, ¿no ve? Casi en todas las emisiones. En temas de pagares bursátiles hemos visto que son 1.000 bolivianos, lo normal, ¿sí? Y en acciones prácticamente estamos hablando de 100 bolivianos más o menos, lo normal. Y obviamente puede haber algunas excepciones o múltiplos de 100, como dice ahí, ¿ya? Entonces, imagínense si yo tengo o necesito un capital de 30 millones, por ejemplo, de bolivianos. Imagínense cuántas acciones va a haber, ¿no es cierto? Va a haber varias, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no existe un máximo. En teoría puede ser infinito, ¿ya? O sea, podría haber cualquier cantidad de accionistas, ¿ya? Aquí vamos a poner, y no existe un máximo, ¿ya? Eso es muy importante diferenciar entre una SA, ¿no es cierto? Y una SRL, ¿ya? Como otro aspecto, vamos a ver lo que son los órganos de administración, ¿ya? Los órganos de administración. ¿Ya? Entonces, en las SA, ¿no es cierto? En las sociedades anónimas, ¿sí? Es como que existen otro léxico, ¿no es cierto? ¿Ya? Si bien en las SRLs, como han podido ver, hablábamos de asambleas, ¿no es cierto? En el ámbito de las SAs vamos a hablar de juntas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que corresponde a la organización, ¿sí? Podemos decir lo siguiente, ¿está bien? El órgano máximo, así lo vamos a poner, ¿no es cierto? O la instancia, ¿no? El órgano máximo, una SA, ¿sí? Vamos a colocarlo ahí. Justamente es lo que se denomina, ¿ya? La junta es la junta de accionistas. Accionistas. No se olviden, en SAs es accionistas y en SRLs es socios. ¿Ya? ¿Está bien? Es la junta de accionistas. ¿Ya? El cual tiene un directorio, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene un directorio. ¿Ya? Y después del directorio está el gerente general, el gerente de tal división o el gerente de tal área, ¿ya? Pero lo más importante es el directorio. En nuestro medio es bien chistoso, ¿no? O sea, los papás, los que han forjado, digamos, una determinada empresa, normalmente es el presidente del directorio, ¿sí? Y normalmente el hijo mayor o uno de los hijos suele ser el gerente general, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy común, por ejemplo, en nuestro medio, ¿ya? Ahora, muy bien. Al igual que en las SRLs, en las sociedades anónimas también existen justamente esta junta de accionistas que pueden ser juntas ordinarias y juntas extraordinarias, ¿ya? Entonces, dentro de este concepto, ¿no es cierto?, se puede presentar lo que hemos denominado, permítanme, una junta ordinaria. Al decir ordinaria, jóvenes, nos referimos a que está programada, ¿ya? A que sí o sí se debe llevar según los criterios del Código de Comercio, ¿ya? En cambio, una extraordinaria, como su nombre mismo lo dice, es ante la presencia de ciertos eventos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una SA en una junta ordinaria? ¿Sí? En primera instancia es aprobar, ¿no es cierto?, la memoria, ¿ya?, anual, así lo vamos a poner, de la sociedad, ¿sí? Ese es uno de los puntos que se analiza, ¿no es cierto?, en una SA, ¿ya? ¿Qué más hacen? Vamos a cambiar esto para verlo mejor. ¿Qué más hacen en esta junta ordinaria? ¿Sí? Lo que también hacen en esta junta es aprobar, ¿no es cierto?, los estados financieros de la gestión. Vale decir, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y
el estado de evolución patrimonial, ¿no es cierto? Que son los principales dentro de una empresa, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más ven en esta asamblea? Lo más importante, consideran, ¿no? O lo vamos a poner considerar, ¿sí? Y aprobar el tratamiento, así lo vamos a poner, el tratamiento de los resultados. Ah, eso es muy importante, ¿ya? A ver, les comentaba el otro día, ¿no es cierto? En esta junta de accionistas, ¿no es cierto? En la junta ordinaria es donde definen si es que de las ganancias se van a pagar dividendos o si es que no, o cuánto se va a repartir en dividendos, ¿no? Entonces, uno de los puntos muy importantes dentro de las sociedades anónimas es justamente tratar esto, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la ganancia? Aquí lo vamos a poner entre paréntesis. Entonces, ¿qué se va a hacer con la ganancia? ¿Sí? Se van a repartir entre los accionistas, cuánto, qué porcentaje, cuánto van a reinvertir en la empresa, todo eso vamos a ver en el caso práctico. ¿Ya? ¿Qué más? Hacen también el nombramiento de directores. ¿Ya? Que justamente, como les decía hace rato, es el presidente, ¿no? Del directorio, ¿no es cierto? ¿No? El secretario, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, hay varias instancias, le llaman también directores en algunos casos, algunos cargos que hay, ¿no? Entonces, ahí es donde se define a quiénes van a manejar el directorio, así se llama, ¿ya? ¿Qué más hacen en esta parte? Hacen el nombramiento del síndico, ¿ya? El síndico prácticamente, ¿sí? Es una persona, ¿sí? Que en cierta manera vela por los intereses de los accionistas, ¿ya? Aquí voy a poner el nombramiento del síndico. Esta persona, así vamos a poner, esta persona vela por los intereses de los accionistas, ¿ya? Y hace un informe, ¿ya? Y realiza, así vamos a poner, un informe, la memoria no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Él hace, según su perspectiva, según su experiencia, hace un informe donde indica básicamente cómo está la empresa, cómo se está manejando, ¿no? Entonces, como vela por los accionistas, entonces como que es la parte representativa, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, de todos los accionistas dentro de la empresa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más hacen en esta junta ordinaria? Suelen nombrar, ¿no es cierto?, nombramiento de los auditores, ¿no? Hay empresas en las cuales sí o sí se exige el tema de auditoría, tienen que tener una auditoría. Por ejemplo, un banco, aquí voy a poner como ejemplo, en un banco, por ejemplo, en un banco debe haber, ¿sí?, el área de auditoría, sí o sí, auditoría, ¿ya? Y además, el área de riesgos, ¿ya? Que son instancias que, acuérdense, de a poco todas las empresas van a necesitar. Y es un nuevo área, así como les estoy dando, digamos, nociones de lo que son la bolsa de valores, también de aquí a un tiempo, uno de las áreas que va a requerir, digamos, el mercado laboral es justamente personas que están relacionadas con el área de riesgos, ¿no? ¿Qué hacen las personas relacionadas con este área? Prácticamente identificar los riesgos a la cual está, ¿qué les puedo decir? Los riesgos, tienen que analizar los riesgos a la cual está latente, digamos, dentro de una empresa, ¿no es cierto? Puede haber riesgos muy grandes, riesgos medianos y riesgos pequeños, vale, si vale el término, ¿no? Y hacen lo que se llama un mapa de calor, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay toda una especialización respecto a riesgos, por si acaso, ¿no? Entonces, yo les soy franco, un poco
por esta cuarentena además, ¿no es cierto? Hay ciertos puestos que ya no va a haber, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, les comento, es el tema de call center, por ejemplo, ¿no? En algunos bancos grandes, ¿no es cierto? Se está reemplazando o se va a reemplazar en muy corto tiempo a todas aquellas personas que hacen call center, o sea, que hacen servicio por teléfono. Todo se va a automatizar, ¿no? Están empezando a aparecer programas con inteligencia artificial que prácticamente te van a responder, en otras palabras, computadoras, ¿no? Y esos programas no tienes que pagarles beneficios, esos programas no se embarazan, esos programas no pueden trabajar todo el día, o sea, no hay aguinaldo, ¿no? Entonces, hay ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, el tema de cajas, por ejemplo, también es otro tema que de a poco va a ir desapareciendo, ¿no? No desaparecer, ¿no? Sino es que va a ser menor la demanda, ¿no? Porque con esta pandemia además se va a buscar seguramente con mayor énfasis el tema de que la gente ya no vaya a los bancos, ¿no? Y más bien realice sus transacciones mediante la banca por internet, mediante los códigos de QR, ¿no es cierto? Entonces, hay esa tendencia por si acaso. Entonces, es menester mío avisarles eso, digamos, ¿no es cierto? Sí, incluso hasta para los oficiales de crédito, ¿ya? Se está trabajando, yo estoy trabajando en este momento en un modelo matemático que básicamente trata de predecir, por ejemplo, si un cliente va a entrar en mora o no, ¿ya? Entonces, imagínense, de aquí a un tiempo, o sea, varios puestos ya no va a requerir mucha gente, ¿sí? Entonces, es un tema que ustedes tienen que considerar también, ¿ya? Vamos. Entonces, esas son algunas de las áreas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más hacen aquí? ¿Ya? A ver, algo muy importante. Estas juntas ordinarias, como les decía, tienen el nombre de ordinario porque ya están programadas, ¿no? Entonces vamos a poner las juntas ordinarias se programan, ¿sí? Se programan después de 3 meses, ¿no? Del cierre de la gestión, ¿no? Los cuales, así vamos a poner, los cuales pueden ser, ¿sí? Lo siguiente, ¿no? No todas las empresas cierran al 31 de diciembre, obviamente la mayoría, ¿no? Al 31 de diciembre, aquí vamos a poner, al 31 de diciembre, cierran, por ejemplo, aquí vamos a poner, cierran los bancos, cierran, ¿qué se llama? Las empresas servicio y comercio, ¿sí? Ellas son las que cierran el 31 de mayo. Y estas, entonces, si cierran al 31 de diciembre, en enero, febrero, en marzo, prácticamente en abril ya tienen que realizar su junta ordinaria. Entonces, en abril, ¿no es cierto? Realizan su junta ordinaria. ¿Ya? Y ahí es donde ven qué se va a hacer con la ganancia, se ratifican a los administradores, se ve los estados financieros, todo eso, ¿no es cierto? También hay otras empresas que cierran al 31 de marzo, ¿sí? Estas son, por ejemplo, las de, vamos a poner, al 31 cierran, así, bueno, cierran las empresas o las sociedades, así lo vamos a poner, sociedades manufactureras, las fábricas, ¿no? Manufactureras, ¿sí? Ellas son, y las petroleras. Y las petroleras. Estas son las que cierran en el mes de marzo. Por ende, marzo, abril, mayo, junio, en julio estarían haciendo su, en julio realizan su junta. ¿Sí? También hay otras empresas que cierran al 31 de junio, ¿sí? Estas empresas son, a ver, al 31 de julio cierran las agroindustriales, ¿sí? Por tanto, como cierran en junio, a ver, julio, agosto, septiembre. Estas realizan, así vamos a poner,
realizan su junta en octubre, ¿sí? Y por último, tenemos otro grupo más, ¿no es cierto?, que cierran al 31 de septiembre. Estas son, el 31 de septiembre cierran las sociedades mineras, así vamos a poner, ¿sí? Por tanto, si cierran en septiembre, octubre, noviembre, en diciembre están realizando su junta. Estas realizan su junta en diciembre. Entonces, vean cómo cada área o cada sector, si vale el término, ¿no es cierto?, difiere un poco, ¿no es cierto?, de acuerdo al rubro que pertenece. Ya es muy importante. Y, como les digo, esta junta ya está programada. O sea, tienen que darse sí o sí a los 3 meses del cierre de la gestión. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos hacer lo siguiente. También tenemos lo que es la junta extraordinaria, ¿no? Entonces vamos a colocar acá la junta extraordinaria. ¿Ya? En la junta extraordinaria, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, se van a tratar tal vez algunos temas, ¿no es cierto?, un poco imprevistos, si vale el término, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar acá, ¿qué es lo que ven, por ejemplo? ¿No? Ven, por ejemplo, los cambios de nombre, por ejemplo, si fuera el caso, ¿no? Hacen también, que se llama las transformaciones, ¿sí? Hacen lo que se llama también las fusiones, fusionarse con otras empresas, ¿no? También puede pasar el tema de las liquidaciones, ¿no? Una empresa tal vez ya está mal, entonces pueden reunirse por urgencia y determinar la disolución, ¿no? Y también cualquier tema que tenga que ver con el estatuto también se ve acá, ¿no? Aquí vamos a ponerlo todo lo referido a cambios del estatuto, que era uno de los requisitos, ¿se acuerdan?, para una sociedad, ¿ya? ¿Qué más pueden ver acá? A veces surgen ciertos imprevistos, ¿no? O sea, ciertos problemas, como a veces son incluso familias las que manejan, entonces incluso hay problemas en familia y a veces cambian de directores, cambian de administrativos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, pueden remover, vamos a poner, ¿sí? ¿Sí? Remover al directorio, por ejemplo, ¿no? Está manejando mal, si seguimos así, vamos a estar peor, entonces cambiemos de directorio, ¿no? O también se puede remover al síndico, ¿no? Que es la persona que vela por los accionistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Estas juntas, ¿ya? Especialmente ¿qué se llama? La ordinaria, ¿sí? Tiene una convocatoria, ¿no? Vamos a poner aquí. Estas juntas tienen una convocatoria, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál se publica en la prensa? Ya no es así nomás, ¿no? Entonces, en la prensa sale, se comunica a los accionistas de la empresa X que el día tanto se realizará la junta ordinaria en el lugar tanto, e incluso a veces ponen el orden del día, ¿no? Lo que se va a tratar en dicha junta, ¿sí? Esto se tiene que publicar para que las personas puedan llegar a esa junta. Pero a veces las juntas pueden ser un poco políticas, ¿sí? Y a veces publican o hacen ¿qué les puedo decir? Sus juntas ordinarias en lugares un poco alejados, en hoteles un poco alejados. Entonces, a veces eso tiene una mala intención, ¿no? Tiene la intención de que las personas no vayan, digamos, a esos lugares, ¿no es cierto? ¿Sí? O publican esto en periódicos que no son muy leídos, ¿no? No sé si ustedes conocen la Gaceta, por ejemplo. Eso lo utilizan los abogados. Es bien interesante. Ahí se publican los edictos, ahí se publican ¿qué se llaman? Cuando los bancos se quedan con las casas.
¿ya? Pero ese periódico nadie lee, pues, o sea, así de manera normal, ¿sí? Ese periódico, por ejemplo, la Gaceta, es como que estuviera diseñado, o sea, así para estas cosas, para que la gente no se entere, ¿no es cierto? Entonces, los bancos normalmente ahí publican, por ejemplo, los remates y todo eso, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí con el tema de las juntas, ¿no? Muchas empresas intencionalmente publican en esos periódicos donde no lee todo el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, pues eso con un objetivo, ¿no? De que no haya muchas personas o de que cierto sector de los accionistas no vaya, ¿sí? ¿Qué más? En la junta de accionistas, así vamos a poner, en la junta de accionistas, tiene que haber un quórum, ¿no? Accionistas, debe haber, así vamos a poner, debe existir, vamos a ver, ¿sí? El quórum, ¿sí? Respectivo, vamos a poner, ¿ya? Que básicamente es vamos a poner, el 51%, ¿sí? O sea, como en todo, ¿no? ¿Sí? En las reuniones que a veces se hacen también en las universidades, todo eso, en alguna asamblea, más o menos la misma ideología se maneja, ¿no es cierto? En la Junta de Accionistas debe existir el quórum respectivo, que es del 51%, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar de estas juntas, tanto ordinarias como extraordinarias? A ver, en cambio, ¿sí? Esto es del 51% en las ordinarias, en las juntas, así vamos a poner, juntas ordinarias, ¿ya? Y en las extraordinarias debe haber 2/3, ¿sí? De los accionistas. Entonces son puntos importantes, digamos, en este accionar, ¿no? ¿Ya? Entonces, accionistas, el 2/3, ¿sí? Más de la mitad, obviamente. ¿Qué más? Todo lo que se vaya a tratar, ¿no es cierto? Se somete también a una votación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo lo que se vaya a decidir también tiene que tener por lo menos un 51% de aceptación, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner en, en cuanto a los votos, ¿ya? En cuanto a los votos, eh, se necesita, ¿no? Se necesita un 51% como mínimo, ¿ya? Y ahí viene un tema, ¿no? Les decía, cuando hablábamos de los tipos de acciones, por ejemplo, las acciones preferenciales no tienen derecho a voto, decíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Solamente las acciones ordinarias tenían derecho al voto, ¿ya? Entonces, es muy importante recalcar. Bueno, ¿qué más? Eh, podemos decir también, ¿no? Que dentro de una sociedad anónima, ¿no es cierto? Lo más importante, tal vez, una de las características, a ver, aquí vamos a poner, no me acuerdo cuál era ya, nombre, miembros, órganos de administración, A, B, C, D, E. Vamos a poner punto E, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la responsabilidad. Responsabilidad, ¿ya? Entonces, hemos aclarado esta situación y hemos dicho tanto las SRLs como las SAs, ¿sí? La responsabilidad es limitada, ¿sí? O sea, solamente en caso de pérdida, si yo soy accionista, voy a perder solamente lo que he aportado o lo que he pagado en acciones, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y les hablaba de las unipersonales, que son las únicas sociedades donde la responsabilidad es ilimitada, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a hablar un poco de la representación. No se olviden que en las SRLs habíamos dicho que la representación de la participación, ¿no es cierto? Se llama cuotas, ¿no es cierto? En cambio, en lo que concierne a las sociedades anónimas, ¿sí? Vamos a
vamos a indicar que lo que indica que uno tiene acciones son los títulos, ¿no? Que se emiten, denominados acciones. O sea, los famosos papelitos que siempre les doy como ejemplo. ¿Ya? Ahora, aquí hay un tema, ¿no? Muy importante. Hay acciones que están inscritas en la bolsa de valores, ¿ya? Y también hay acciones que no están inscritas dentro de la bolsa de valores, ¿sí? Las que están inscritas en la bolsa de valores se puede comprar y vender, ¿no? Así como ustedes ven a veces en algunas películas, se puede comprar directamente, se puede transferir, se puede hacerlo dentro de la bolsa, fuera de la bolsa, se puede empeñar, todo se puede hacer, ¿sí? Pero también hay las acciones que no son registradas, ¿ya? Y ese